y el sector empresarial. Quiero aprovechar este momento para darles un saludo muy especial de parte de nuestro rector, el magíster Germán Colonia Alcalde, que es a él a quien debemos que este tipo de eventos se puedan realizar dentro del campus y las diferentes zonas y las diferentes sedes. Quiero saludar a toda la comunidad académica del INTEP en Cali, que nos acompaña esta noche. Quiero saludar a toda la comunidad académica en Guacarí, del INTEP, que nos acompaña también esta noche, al igual que a la Unión y al municipio de Roldanillo, que estamos acá en la sede principal, sede de la Rectoría del INTEP. También un agradecimiento muy especial al magíster Juan Carlos Marmolejo Victoria y a todo su equipo de trabajo. Él, como director de la Unidad de Administración y Contaduría, es el que materializa todas estas iniciativas y nos permite ampliar el espectro en cuanto al conocimiento. Con el propósito de resaltar la importante labor de los profesionales de las áreas contables y financiera y con motivo del Día del Contador, desde la Unidad de Administración y Contaduría del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle INTEP, destacamos la importancia de nuestros estudiantes y egresados en esta área. A continuación, escucharemos la conferencia que hemos denominado Introducción a la Facturación Electrónica, con la conferencista Juliet Espinosa. Ella es consultora con más de 14 años de experiencia implementando proyectos a nivel nacional relacionados con la identificación e intercambio de información con cadenas comerciales en Colombia. Cuenta con una certificación global en Barcode y certificación como auditor internacional de trazabilidad. La conferencia es auspiciada por la empresa Logica.com. Les agradecemos, por favor, poner sus micrófonos en silencio y apagar sus cámaras, y de esta forma, técnicamente, logremos una mejor calidad en cuanto a la transmisión. Muchísimas gracias y bienvenida, Juliet Espinosa. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Voy a preguntar, por favor, me confirman si ya están viendo, un momento, si ya están viendo mi pantalla, por favor. ¿Ya la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. Muchas gracias. Solo quería presentarme. Mi nombre es Juliet Espinosa, como lo dijeron, pues llevo ya 15 años en Lógica, enfocada 100% en estándares. Ya les voy a explicar cuáles son nuestros estándares y qué hacemos nosotros. Entonces, solo para esto prendí la cámara, ya la apago para que sea la mejor, para que nos dé lo mejor posible la comunicación. Entonces, como lo dijimos el día de hoy, pues vamos a hablar de factura electrónica, un poco para que lo sepan. Cuando comenzó este proceso de cara hacia la DIAN, estamos hablando que comenzó más o menos en el 2003 en un levantamiento de información. Por la experiencia que tenía Lógica, empezamos a trabajar y a hacer mesas de conocimiento con la DIAN. En ese momento yo lideraba esas mesas, entonces por eso me pidieron el favor que los acompañara el día de hoy. Entonces les voy a contar de qué se trata la factura electrónica. Como ustedes saben, ya llevamos un año en este proceso de la virtualidad y hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué hemos aprendido? Para que sepan, hoy pues todos estamos trabajando desde la casa. Lo mejor para trabajar o para tener una sesión exitosa es que evitemos el multitasking. Yo sé que las 7 de la noche ya es una hora muy tarde, estamos agotados, pero permitámonos estos minutitos, no tener, hacer varias cosas para que podamos prestar atención. Nosotros no nos gusta estar solos, no nos gusta sentirnos solitos y demás con frente al computador, entonces qué rico poderlos escuchar a través del chat o si quieren abrir sus micrófonos. Cerremos siempre el micrófono porque la presentación pues para que no genere ruido y nosotros crearemos las memorias pues a través de las personas que nos contactó. Un poco para que sepan quién es Lógica. Nosotros somos una organización que nacimos hace ya 33 años. Nacimos con todo lo que tenía que ver con el código de barras. Entonces, ¿qué quería decir eso? ¿O qué quiere decir eso? Cuando una compañía quiere o le quiere poner código de barras a sus productos porque los quieres vender en las grandes superficies, pues tiene que tener un tipo de vinculación con nosotros. Nosotros, como les cuento, tenemos 33 años en el mercado. Les voy a contar un poco quiénes somos nosotros.
Hoy tenemos 3 razones sociales. Somos un grupo empresarial que se llama Lógico. Estamos conformados primero por la parte que ven en azul, que es todo lo que tenemos de investigación. Nosotros tenemos una alianza con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para hacer el clúster para Latinoamérica en logística. Entonces nosotros somos el clúster para logística Latinoamérica, donde en este clúster nosotros hacemos investigación aplicada en mejores prácticas logísticas. Entonces lo que hacemos acá es que vía ese trabajo que tenemos con las compañías o vía ese acercamiento que tenemos con las grandes superficies y con los retailers y con los proveedores, hacemos investigación de cómo las prácticas logísticas que funcionan en el mundo podemos traerlas a nuestro mercado, que es un mercado emergente. Hace algunos años, pues la otra organización que pertenece a este grupo empresarial es Lógica Asociación. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Tenemos 3.000 miembros, grandes compañías como Nutresa, Grupo Éxito, Corona, Colombina. Y adicional a eso tenemos más o menos 100.000 afiliados, empresas que hacen uso del código de barras. Nosotros, adicional a eso, tenemos otra organización que es Lógica Servicios, que como lo dice su nombre, se dedica a tener servicios en tres grandes pilares. Primero, en todo lo que tiene que ver con la calidad de la información de los productos, cómo aseguramos que la información que uno ve en un .com es correcta y cumple con unos estándares mínimos. Tenemos un área de análisis de información de analítica. Para que lo sepan, nosotros hoy tenemos o reposan en nuestras bases de datos las ventas y los inventarios de las grandes cadenas. Entonces, hoy un Colombina sabe que se vendió en el Éxito durante la semana pasada y eso nos ayuda a poder hacer análisis de información. Y por último, tenemos algo que llamamos las redes colaborativas y que lo voy a enlazar con el centro de nuestra organización. Como les contaba, nuestra organización es una organización sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que nosotros no tenemos miembros, no tenemos clientes, no tenemos dueños. Nuestros dueños son las organizaciones miembros quienes fundaron esta organización. Y son los miembros que nos definen qué hacer y en qué debemos trabajar. El día de hoy, pues nos va a tomar más o menos 1 hora. Yo les voy a explicar a ustedes, pues, lo que les acabo de explicar, quiénes somos nosotros, pues, qué vamos a revisar en la sesión, qué es factura electrónica, los beneficios de esa factura electrónica. Ay, creo que hay un micrófono, si me ayudan a apagarlo, porfis. ¿Cuáles son los beneficios de esa factura electrónica? ¿Cómo es el modelo de operación de acuerdo a lo que reglamentó la DIAN hace más o menos 4 años? ¿Cómo se factura electrónicamente? ¿Quiénes son los obligados? Y aquí queremos contarles dos grandes puntos que creemos que son muy importantes en el proceso de implementación de factura electrónica. El por qué hacerlo con GTINES y GLNs, y ya cuando llegue allá les explico de qué se trata y cómo funciona el código de barras, este código de barras que ustedes ven en los servicios públicos, cómo funcionan y cuál es el proceso que hacemos en el tema de factura electrónica. Quisiera por el chat me regalen 2 o 3 expectativas de las cuales ustedes tienen acerca de esta sesión. 2, 3 por el chat, que me cuenten qué expectativas tienen, qué quisieran conocer de factura electrónica para ver si estamos completando. No, lo estoy descargando. Paciencia. Pablo Guevara, ¿tú me puedes ayudar a silenciar el micrófono, por favor? Gracias. No todos a la vez, 3 expectativas. Por el chat les dije que una de las condiciones de este proceso para que sea menos frío es que que interactuemos a través del chat, o si quieren abrir su micrófono para que me cuenten cuál o qué les gustaría ver en esta sesión. No todos a la vez. Bueno.
Todo sobre factura electrónica, vamos a revisar todo acerca de factura electrónica. Y claro que les contaremos por qué la DIAN incurrió en esta medida. Perfecto, cómo se implementa y a dónde se puede uno asesorar. Los vamos a ir eh, hablando. Marta, ¿levantaste la mano? Buenas noches. Hola. Pues lo que desearía saber acerca de facturación electrónica también es como cuál es la finalidad y cuáles son como los beneficios más grandes que tienen para la empresa esta implementación de facturación electrónica. Listo, perfecto. Ahí síganme enviando sus preguntas, sus expectativas. Que yo sigo revisando acá. ¿Qué vamos a revisar en la sesión de hoy? Pues, como lo decíamos al inicio, estos son charlas mucho más enfocadas de cara hacia las organizaciones. Nosotros estas charlas las hacemos pues de cara a nuestros miembros. Como les conté, tenemos más o menos 100.000 afiliados. Entonces, nosotros tratamos de en esta sesión contarles a las organizaciones cuál es la implementación adecuada de factura electrónica, de acuerdo con el decreto 2242, que fue el que nos reglamentó factura electrónica, cuáles son los anexos que la DIAN tanto nos ha hablado, cuáles son las organizaciones que tienen que cumplirlo y por qué nosotros creemos que las mejores prácticas como el que tiene el GLN deberían implementarse en factura electrónica. ¿Qué creen ustedes que es factura electrónica? Ay, perdón, me equivoqué acá. ¿Qué creen ustedes que es factura electrónica? 2 comentarios. ¿Qué han visto? ¿Qué creen que es factura electrónica? ¿Qué saben? Pues de pronto, buenas noches. Hola. La factura electrónica se implementó para proteger de pronto el medio ambiente, creo yo. Sí, No usar tanto el papel, pues. exacto, esas son las razones. Esa es una de las principales razones que nosotros los que amamos la sostenibilidad somos 100% para dar un control de la DIAN, sí, esas son las razones por las cuales se implementaron. Pero ¿qué es una factura electrónica? ¿Cuál es la diferencia entre la factura que todos recibimos en nuestra casa de servicios públicos de la luz versus una factura electrónica? ¿Qué creen? Lo que sea. ¿Qué creen? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es una factura electrónica o es un documento digital? La facturación electrónica, pues es la factura que ya no va a estar de forma impresa, que va a ir en un formato electrónico y va a ir con una copia hacia la DIAN. ¿Cuál es la diferencia entre una factura electrónica y una factura digital? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos internet en nuestra casa, las empresas de internet le dicen a uno, si quiere le envío la factura a su correo. Eso es una factura digital, donde ellos toman esa factura que han impreso o facturas impresas y las llevan a un correo, le adjuntan el PDF y lo envían. Una facturación electrónica es la misma factura, cumple los mismos requisitos que todos sabemos que tiene que tener una factura. Sin embargo, esta factura ya no se debe guardar de forma impresa, sino que se tiene que guardar de forma digital. Creo que esa es la gran diferencia. La gran diferencia entre una factura digital y una factura electrónica es que la factura electrónica lleva copia a la DIAN. Cuando ustedes o cuando uno factura, una empresa factura electrónicamente, le envía una copia de esta factura a la DIAN. Ellos reposan en sus sistemas de información una copia de esta factura. Cuando hablamos de la factura digital, que es la factura que se hace por computador, esas facturas se guardan en un archivo de forma física. Por eso hace muchos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que no, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, las empresas normalmente tenían talonarios donde guardaban una copia de la factura para sus sistemas y una para el cliente. Entonces, la factura digital o la factura que no es electrónica se guarda en archivos físicos donde uno ve el papel de la factura que se generó hace tantos años, y la factura electrónica no se tiene que guardar físicamente, sino que puede estar electrónicamente. La diferencia entre una factura digital y una factura electrónica es la que les acabo de decir, pero las dos siguen conservando su base, y es que es una factura. ¿Y qué es una factura? Pues es un documento
que soporta una transacción de venta, bien sea bienes o servicios, que es el documento legal y adicional a eso es el documento que yo puedo negociar. Entonces, no sé si ustedes saben que hay compañías que se dedican al factoring. Factoring es que negocian sus facturas, entonces yo le puedo decir, mire, yo tengo 100 millones de pesos en facturas pendientes por recibir de mis clientes. Y necesito efectivo, entonces me dirijo a una compañía que haga factoring y le digo, mire, tengo 100 millones de pesos en facturas, cómpreme, le dice, listo, le compro, le doy por esos 100 millones de pesos, le doy 90 millones de pesos en efectivos. Si nosotros queremos tener cualquier tipo de disputa, cobro y demás, el único documento que nos soporta que yo entregue un servicio y que me soporta que estoy en la capacidad de recibir un ingreso es la factura electrónica. Adicional a eso, la factura electrónica yo la puedo hacer de forma directa o puedo tener terceros. ¿Qué significa eso? Cuando uno habla de factura electrónica, pues tiene que coger ese documento que ustedes ven físicos y transformarlo en un lenguaje que se llama XML. Un lenguaje XML es un lenguaje de comunicación entre computadores, que a través de unos estándares, pues yo le digo al computador el nombre de la factura, quién le facturo, qué producto, qué costo, toda la información de la factura. Y ese lenguaje lo que permite es que entre computadores se conecten. Y cuando entre computadores se conecten, pues ya se pueden hacer validaciones. Que esa es la principal razón por la cual la DIAN, que creo que alguien nos contaba ahí, nos preguntaba, la DIAN tomó la decisión de implementar factura electrónica. Y es que está comprobado científicamente, y ahorita lo vamos a ver en los indicadores, que cuando hay implementación de factura electrónica, pues hay una fiscalización al 100%. Y como hay una fiscalización al 100%, el recaudo por impuestos se aumenta. Entonces, la principal razón por la cual la DIAN dijo necesito implementar factura electrónica era un tema de fiscalización y al final esto termina en aumento de recaudo de impuestos. Sigue siendo una factura electrónica, por eso tiene que seguir con los requisitos que tienen el estatuto tributario. El artículo 617 nos dice que debería tener una factura, que tiene que tener un NIT claro, una resolución de numeración, que tiene que tener la información del producto y a quién lo facturo y algunas veces soportado por otros documentos. Y adicional a esto, para que esta factura sea válida, yo necesito que tenga una firma digital. ¿Y qué es una firma digital? Es pues que yo diga realmente esta factura pertenece, por ejemplo, en nuestro caso, a Lógica. Esta realmente es una factura. Entonces, esa es la diferencia entre una facturación electrónica y una facturación física, y es que sigue siendo el mismo documento, o sea, no cambia el per se o la base del documento. La única diferencia es que yo ya no tengo que imprimirla, no tengo que guardarla físicamente, le envío una copia a la DIAN y tengo que guardarla en formatos digitales. ¿Cuáles son los beneficios de la factura electrónica? Creo que alguien nos contaba del tema de sostenibilidad. ¿Qué creen que otros beneficios podría tener implementar un tema de factura electrónica? Todos a la vez no, porque no permiten que los otros hablen. ¿Cuáles creen que son los beneficios de implementar factura electrónica? Disculpe, ayuda a disminuir el manejo de RESMA. Sí, disminuye el manejo de papel. Aquí estamos agilizando los procesos. Minimiza el riesgo de pérdida de documentos. Exacto, no se pierden los documentos. Cuando yo les hablaba del tema de factoring, ese es el gran beneficio, es que un poco para que lo sepan, cómo es un proceso de erradicar una factura, y algunos de ustedes que trabajen me van a decir. El proceso de erradicar una factura física es que yo vendo un servicio, digamos que yo me dedico a hacer vasos y le vendo a Cremelado los vasos para que hagan su helado. Entonces yo le entrego el producto a Cremelado, mis vasos, y luego me dirijo a una ventanilla, le llevo la factura
él me recibe la factura, me pone un sello que dice recibida más no aceptada y pasan una semana y me llaman y me dicen, oiga, sí, ya fue radicada su factura, una semana en los mejores de los casos, o me dicen, no, ¿sabes qué? Está mal, devuelve y te vuelven a hacer la factura. El gran beneficio, como lo decían en tema de agilidad de procesos, es que todo eso o todo ese proceso de ir a un mensajero, llevar la factura, que me pongan un sello, pues los abolimos cuando hacemos un proceso de facturación electrónica. ¿Y por qué? Porque ya la factura electrónica es computador contra computador. Entonces, el computador, bueno, sistemas de información contra sistemas de información, el sistema de información del proveedor versus el sistema de información del cliente, donde ellos se conectan y permiten, pues ya, hacer el proceso de te recibí, te acepté o te rechacé. Como lo decíamos, pues el ahorro de papel, el costo de la mensajería y la operatividad que hay detrás de ese proceso. Ustedes que son contadores, muchos de ustedes saben lo que se sufre cuando a mí me facturan algo que no me han entregado o cuando los comerciales nos dicen facturemos, uno factura y realmente esa factura no tiene un ingreso en el cliente. Normalmente ahí vienen procesos operativos de cruces de información de qué fue lo que usted me entregó, qué fue el servicio que usted me dio, usted quién es. Y esos procesos de operativos pues se reducen bastante con el tema de factura electrónica. Algo que nos hemos dado cuenta, bueno, aquí más que con factura electrónica nos ganó la pandemia, y es que con todo el tema del COVID y demás, pues estamos promoviendo una cultura digital. Entonces yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las noticias, que lo que se esperaba en avances tecnológicos de cara hacia las compañías, pues con el COVID nos llevó 10 años hacia adelante. Lo mismo nos hemos dado cuenta que sucede con la factura electrónica. Cuando uno empieza a manejar un documento electrónico, como que entra en la era digital y su vida es más fácil. Entonces, para los que alguna vez dije, no comprábamos por internet y empezamos a comprar por internet, o sea, esto solo inténtelo una vez, ya que después lo intente y funcione, pues uno se vuelve amigo de esos procesos, entonces aquí es lo mismo. Si yo ya me entro en una cultura digital donde digo, puedo mandar una factura electrónica, empiezo a abolir muchos documentos físicos que hoy todavía tenemos. Hay un tema de mejoramiento de las relaciones de las empresas con sus clientes. La verdad es que este tema de tener la factura física y llevarla y todos estos procesos operativos que les costaban, pues muchas veces uno tiene al comercial haciendo esos procesos. Uno tiene al comercial diciéndole necesito que vaya y valide que la factura se radica, pues porque al final todos necesitamos dinero. Cuando tú tienes al comercial haciendo lo que tiene que hacer, que es vender y no estar gestionando una factura que debería ser transparente, pues mejoramos nuestras relaciones. Una de las grandes razones por las cuales las DIAN tomó la decisión de implementar esto, para que lo sepan y aquí como chisme y todo, pues nosotros éramos de los más rezagados de la región. La mayoría de los países de la región ya habían implementado factura electrónica en todos sus procesos años atrás. El caso de éxito es Chile. Chile, el 99% de sus transacciones son electrónicas. El segundo caso de éxito es Brasil. Entonces, saben, la economía de Brasil es gigante, en números y en personas, en cantidad. Por ejemplo, en Brasil, todas las facturas son electrónicas. Cuando ustedes van a un retail, por ejemplo, digamos que uno fuera el éxito de allá, que se llama Pão de Azúcar. Pão de Azúcar, su factura que te entrega, la factura que te entrega a ti es una factura electrónica. ¿Y todo eso qué nos sirve? Pues formalizamos las economías. Cuando todo pasa por la DIAN, automáticamente se reduce la evasión de impuestos. Y automáticamente me llevan a mí a formalizarme como compañía o como empresa y eso ayuda a la economía. Como ya tenemos la información en el computador y no tengo la información en un papel, y nosotros que somos amigos de la información, pues ya me permite tomar mejores decisiones. Entonces, muchos en ustedes que son pues de los que estén trabajando, cuando uno está trabajando, uno lo que necesita saber es, bueno, yo cuando vendí el año pasado, para marzo del año pasado,
cuánto fue lo que vendí de X producto. Y ese histórico y esos históricos de información, por ejemplo, a nosotros los comerciales, nos ayuda a tomar mejores decisiones y a entender qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que me está pidiendo, qué estoy entregando. Entonces, si yo ya tengo esta información digitalizada, pues va a ser mucho más fácil para mí tomar decisiones. Y lo que siempre hemos hablado, hay una eficiencia en los registros contables. Yo aquí sé que es uno de los beneficios, yo lo he vivido, yo he estado de cara hacia varias compañías implementando factura electrónica. Sin embargo, sé también que se nos aumentan otros procesos de cara hacia el tema contable. Entonces, lo que yo he visto en las implementaciones de factura electrónica es que las personas que teníamos haciendo o verificando que realmente la factura se entregó, pues esa persona ya no la tenemos haciendo eso, sino la tenemos revisando el sistema de información del proveedor de tecnología que yo haya tomado la decisión para ver qué realmente. Entonces, ¿hay una eficiencia? Sí, claro, porque son menos tiempos, no me van a tomar 2, 3, 4, 5 días para decirme que mi factura ya fue recibida, pero pues igual esas personas lo que nos hemos dado cuenta es que cambian de rol, no es que ya no las tengamos. ¿Cómo es el modelo de operación de factura electrónica? Yo les contaba un poco el tema de factura tradicional. En el tema de factura tradicional, pues normalmente una persona o en un sistema de información se hace la factura. Yo genero mi factura en computador, imprimo la factura, como les contaba, uno guarda una copia porque es obligación de cara hacia la DIAN. Si alguna vez me vienen a visitar y me dicen, quiero conocer tus registros, yo tengo que mostrarles mis registros o las copias de mis facturas por más o menos 10 años. Guardo una copia, el resto, pues cuando las tengo que radicar, las pongo en un sobre y las envío por correo. Cuando las envío por correo, porque están en otras ciudades o cuando las mando con el mensajero. Luego tengo que tener una persona que llame y se asegure que llegó. Y eso es lo que les digo, el famoso sellito recibido más no aceptado. Luego de que confirmo que recibo, normalmente para que lo sepan, uno coge el teléfono, llama, dice, hola, envié una factura hoy. Me dicen, sí, ya llegó, pero llaman una semana para saber si sí fue recibida. Una cosa es que haya llegado y otra cosa es que se haya recibido. Entonces, a la semana siguiente mi cliente me dice, sí, sí fue recibida porque cumple con todos los requerimientos o no, y devuélvete y arréglala. Y ya hay un proceso de tramitación manual, la contabilidad y pues ya el proceso de pago. Cuando hablamos de tramitación manual, es que ustedes, todas las personas de contabilidad, tienen que coger esa factura y manualmente registrarla en el sistema de información. Entonces tienen que registrar en sus cuentas por pagar, en proveedores y demás, y decir, acabo de recibir la factura de los vasos por X valor, y ir registrando estas facturas. Entonces, por eso hablamos de una tramitación manual. ¿Qué tiene como componentes la factura electrónica? Primero, yo les decía que facturar electrónicamente no es coger la factura, escanearla, ponerla en digital y enviarla. Eso no es la factura electrónica. La factura electrónica es tomar esta factura que todos conocemos y convertirla en un lenguaje de computadora. Y eso es lo que llamamos nosotros el formato XML. La DIAN estandarizó qué debería contener la factura, en qué formato debería estar, cómo debería ser contenido los datos de esa factura. Entonces, un poco para explicarme es, la DIAN le dice a uno, cuando usted quiera escribir el nombre de la compañía, en el XML va a utilizar un tag que se llama Name of Company. Y usted en ese nombre de compañía va a tener 3000 caracteres para colocarlo. Eso es lo que nos da el formato XML. ¿Por qué? Porque de cara a todas las validaciones que hay de lado y lado, lo que hacemos es que ya sabemos que Name of Company es el nombre de la compañía, entonces lo que hago es que busco el Name of Company en este XML y quien lo quisiera interpretar lo puede interpretar. Este formato XML está basado, es un XML VL,
es un estándar internacional que utilizan los gobiernos para intercambiar información. Nosotros en Colombia estamos un poquito atrasados, pero normalmente todas las transacciones se hacen electrónicas. Transacciones como cuáles, no solo la factura electrónica, sino también la orden de compra que yo le envío a un proveedor para que me facture. También, por ejemplo, los recibos de aduana. Hay varias aduanas en el mundo que ya todos estos procesos son con documentos digitales. El esquema VL es el estándar que los gobiernos han usado para estandarizar sus documentos de cara hacia esa relación con el gobierno. Como les contaba, tiene una firma digital donde me asegura que me está facturando quien realmente es. Entonces, cada compañía tenemos tenemos una firma digital y tenemos que firmar, o sea, ponerle el sello a nuestra empresa. Y adicional a eso, hay varias validaciones que la DIAN hace. Entonces, la DIAN, como les contaba, su principal objetivo, y no lo digo yo, ustedes pueden buscar varias intervenciones de los directores de la DIAN hablando de factura electrónica, siempre dicen, es que factura electrónica a mí me sirve para fiscalizar. Entonces, si uno ve el primer decreto hablaba de, yo me voy a enfocar en las compañías que sé que evaden, como en los sectores donde sé que hay evasión de impuestos, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Entonces, por lo mismo, la DIAN se dedica a hacer validaciones para luego integrarlo en su sistema de información y poder hacer un cruce de pues realmente cuánto me debería pagar Juliet. Entonces, para que lo sepan, previo a factura electrónica, ustedes tenían que enviar unas memorias, se tiene que enviar unas memorias a la DIAN diciendo cuánto he facturado, cuánto he recibido, cuánto pagué de IVA, cuánto recibí de IVA y tengo que pagarte tanto de IVA. El sistema de información de la DIAN ya hace ese tipo de validaciones y puede cruzar que lo que yo le estoy diciendo que pagué de IVA es realmente lo que debería pagar. Porque todas las facturas, tanto las que yo emito como las que yo recibo, ya viajan y ya tienen una copia en la DIAN. La DIAN también valida que sean empresas reales, que el NID exista, que la información de ciertas validaciones básicas que en un futuro serán mayores, porque esto es un proyecto y lo que hemos visto en otras latitudes es que comienzan diciéndole a todos los facturo o su obligación es que facturen electrónicamente. Y luego pasan a un proceso de ya pedirle más validaciones de productos. Para que lo sepan, hay compañías que dentro de su portafolio de productos tienen productos exentos, excluidos y grabados. Y como ustedes saben, pues son IVAs diferentes. La DIAN hoy no sabe, o todavía, por ejemplo, esas tipos de validaciones todavía no se realizan, es si facturó realmente un producto que es excluido. No lo saben, confían en lo que la empresa hace. Yo sé que existen varias validaciones, pero por ejemplo, modelos como los de Argentina hacen ese tipo de validaciones. Validan que realmente el producto que está facturando es el producto que sí es un producto excluido de IVA. Entonces, esos son los grandes rasgos por los cuales se compone una factura electrónica. ¿Cómo se factura electrónicamente? Creo que alguien nos preguntaba, ¿cómo hago yo ese proceso? Entonces, para facturar electrónicamente, como les decía, ustedes deben tomar su factura electrónica. Durley, ¿será que nos ayudas a apagar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, alguien preguntaba que decía, bueno, ¿y cómo se factura? Entonces, uno tiene 3 maneras para poder facturar. La primera es que la DIAN tiene un servicio de facturación gratuita dirigido a las pymes. Aquí está el link, ustedes ingresan ahí y uno puede crear su propia factura electrónica y ya pues mi factura tiene todos los soportes que de cara hacia la DIAN debería tener. La otra opción, yo lo vi en varias empresas cuando empezamos este proceso y pues las grandes compañías fueron obligadas. Hay empresas que son muy susceptibles a compartir su información con otras empresas, entonces tomaron la decisión de hacer su propio software. Entonces,
Yo hice parte del piloto que hicimos con la DIAN de factura electrónica y me acuerdo mucho que Hace Grasas, ella está compuesta por varias compañías, tomó la decisión de hacer su propio software. Y hacer su propio software significa tomar esa factura que tengo en mi sistema de información y traducirla en XML. Y adicional a eso, las facturas que me envían mis proveedores, integrarla a mi sistema de información. O lo otro que uno puede hacer es contratar los servicios de un proveedor tecnológico. Ese proveedor tecnológico pasa unos requisitos que la DIAN le solicita, no todos pueden ser proveedores tecnológicos, entonces uno toma la decisión de contratar a un proveedor tecnológico y que él sea el encargado de entenderse con la DIAN. Cuando él es el encargado de entenderse con la DIAN, yo me refiero a que él es el que toma la factura y la transforma en un XML. Yo sigo siendo el responsable de IVA, sigo siendo el responsable de firmar la digital. Lo único que tercerizo en este proceso es que el proveedor de tecnología es quien va a generar la factura. Entonces, un poco para responder la pregunta que ustedes tenían, ¿cómo lo hago? Pues tienes tres opciones. O lo haces con la DIAN, o haces tu propio software, o lo haces con un proveedor. Un poco para que sepan el impacto de lo que significa para un país facturar electrónicamente. Esta herramienta de facturación gratuita de la DIAN fue patrocinada por el BID. El BID le dio, ya no me acuerdo, pero creo que fueron 10 o 12 millones de dólares a la DIAN para que implementara factura electrónica. Porque como le digo, pues éramos de los países más rezagados en la región, donde no había un tema de factura electrónica. Si uno hace una visual, un zoom en la región, pues éramos de los más atrasados. Entonces, mira el impacto que tiene que el BIP dice, pues yo necesito que implementen esto porque esto ayuda con A, B, C y D. Entonces le da un apoyo económico a la DIAN para que hiciera este servicio y se lo diera gratis a las pymes. ¿Cuál es el marco normativo que tenemos? Entonces, como se los conté, el decreto 2242 nos define factura electrónica. Nosotros tenemos decreto normativo desde 1997, nosotros me refiero a Colombia. Nosotros desde Colombia, desde el 97, regulamos la factura electrónica, es válido, pero nunca hubo una obligatoriedad, a diferencia del resto de la región. ¿Y qué pasa cuando no hay obligatoriedad? Lastimosamente la implementación es muy lenta. Entonces, en el decreto 2242 ya nos dijeron, esto ya es obligatorio, entonces ya nos hicieron un marco normativo donde nos decían, van a tener que implementar factura electrónica. En la resolución 42 nos definen un calendario de implementación. Este calendario de implementación nos decía cuándo teníamos que facturar. Todo este proceso comenzó más o menos en el 2018 comenzó el calendario y tenía alcance hasta el 2021. En el 2021 ya todas las compañías tienen que estar facturando electrónicamente. La verdad lo que yo conozco es que ya estamos en un tema de implementación, yo creo que es un 90% en factura electrónica. Ya hasta las IPS y EPS facturan electrónicamente, entonces un poco para que me entiendan. Y adicional a eso, pues nos crearon varios, estos que ven en naranja, son varios anexos técnicos donde nos dicen ya técnicamente que debe contener la factura y nos dan pues como toda la información. ¿Quiénes son los obligados a facturar? Pues esto es tal cual como está en la reglamentación y si uno lo lee, pues terminamos siendo todos. Todos los que seamos responsables de IVA, todas las personas jurídicas y naturales que superen los ingresos de los 3.500 VT, los contribuyentes inscritos en impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación y todos los comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos. Por eso les digo que ya hoy, si uno hace un zoom, el 95% de las compañías están obligadas a facturar electrónicamente. Cuando uno está obligado a facturar electrónicamente, significa que tiene que generar esta copia a la DIAN, pero también siguen algunas enviándole una copia impresa a sus clientes.
Estos son como los calendarios, se los dejo para que los puedan ver más adelante. Como les decía, el tiempo límite de implementación era el 2021. Se me acaba de perder un slide, pero quisiera entonces hablarles algo aquí que les estaba diciendo, y es que la factura electrónica, algo que nos pasó cuando hicimos el piloto, en el piloto estuvimos más o menos 30 empresas, y entonces estuvieron empresas como Bavaria, entonces creo que todos conocemos muy bien Bavaria. Entonces, para que lo sepan, el 90% de la venta de Bavaria se da en tiendas. Y las tiendas están compuestas por personas y las personas pues no entendemos un formato XML. Entonces la DIAN no solo reglamentó el formato XML, sino también reglamentó la forma de imprimir esa factura electrónica, que es la representación gráfica de la factura electrónica, donde nos dice, debe contener la misma información que tiene en el XML, pero tienes que incluirle algo que se llama el CUFE, que es el código único de factura electrónica. Ese código único de factura electrónica lo que me dice es un algoritmo donde yo genero un número. Lo que me dice es que esta factura realmente es una factura electrónica válida. El CUFE en el mediano plazo, luego de que todos estemos implementados en factura electrónica, lo que se espera con ese CUFE es que la policía aduanera no tenga que coger la factura y leerla, sino escaneando este código de barras, un código QR, pueda saber si esa factura electrónica es o no es, y no es válida. Esa representación gráfica de la factura electrónica es la que usan las empresas como Bavaria, que lo que busca es que yo, Juliet Espinosa, persona del común, pueda entender que me ha facturado. Entonces con mi entrega, hablando por ejemplo de las tiendas, me entrega una copia de esa factura electrónica. Entonces, ese formato nos dice, esa reglamentación de la representación gráfica de la factura electrónica nos define qué debería contener esa factura. Quería contarles ese punto para que no se nos quedara por fuera. Entonces, yo aquí les iba a hablar de por qué es tan importante implementar el GTIN o el GLN factura electrónica. Pero previo a pasar esto, pues me gustaría saber qué dudas tienen. Y voy a responder la duda que nos tiene Luisa Fernanda, que yo la tenía ahí para decirles, que nos pone Luisa Fernanda en el chat. Y me dice, ¿qué pasa si yo registro la factura en marzo y la factura era de febrero? Normalmente nosotros tenemos que hacer cortes mensuales. Y tenemos que llevar un consecutivo y el consecutivo tiene que tener una relación directa con la fecha. Entonces me explico. Si yo el 28 de febrero genero la factura 10, el 1 de marzo sigue la factura 11. Y a partir de que yo ya he facturado con 1 de marzo, no puedo tener una factura devolviéndome en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes que facturar en el mes que se dio el servicio y demás, tienes que facturar el 28 de febrero y tienes los días para enviarle la información a la DIAN y demás. Pero no puedes tener una factura en consecutivo, por ejemplo, la al 10 del 1 de marzo y luego devolverte a febrero. Eso no se puede. Entonces las facturas se registran en el momento que se hacen. Si yo facturé 28 de febrero, la registro 28 de febrero, los sistemas nunca pagan, entonces la puedo registrar a las 12 de la noche, la puedo registrar a la hora que quiera, pero no puedo trocarme con fechas. Entonces, no sé si previo a que yo pase a explicarles algunas recomendaciones que desde Lógica Vamos, me quieren hacer preguntas acerca de qué dudas tienen con el tema de factura electrónica para que yo ya les pueda explicar nuestra recomendación en mejores prácticas. Los escucho. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo fue muy claro?
Bueno, por acá me dicen que todo fue muy claro. Entonces, previo a hablarles de factura electrónica, les voy a... Me cuentan si están escuchando. Ahí están escuchando. Sí, señora. Sí. Les voy a presentar 1 minuto, 30 segundos, un video. De Sudáfrica. Sí, Ricardo Jorge, estoy aquí con una tribu de nativos con la cual tuve un encuentro. Lo que no sabía era que dar la mano significaba pedir la mano. Sigan en esto. Ya les explico el porqué de ese video. ¿Qué creen que fue el gran problema en ese video? ¿Cuál fue el problema y por Falta de qué? conocimiento. Conocimiento, ¿qué más? Héctor, El idioma. el idioma. Héctor, ¿me ibas a decir algo? Levantaste la mano. Buenas noches. Hola. Sí, la comunicación es el idioma porque por eso factura electrónica tiene pues unos parámetros para que en cualquier país o cualquier persona pues que tenga capacidad técnica la identifique para que no pase lo que estaba allí. Así es. Entonces, la gran razón del video es que físicamente uno se puede comunicar de muchas maneras. Entonces, cuando tú estás hablando, y lo hemos vivido en este último año, cuando tú estás hablando de frente con una persona, las manos, su lenguaje corporal, cómo se siente, me dicen mucho. Pero cuando yo no lo veo y, por ejemplo, estamos aquí computador contra computador, pues se complica la comunicación. Entonces yo quiero contarles una anécdota de la vida real. Hace muchos años empezamos un proceso con las grandes superficies. Cuando hablo de grandes superficies, hablo de grandes cadenas. Entonces, hace muchos años estábamos con un proveedor de ropa y una cadena. Y el proveedor de ropa codificó su producto. Eran unos pantaloncillos y el señor, el vendedor, le puso como nombre al producto P-sillo. Entonces, si ustedes ven eso y ven el P-sillo, ¿qué interpretan? ¿Qué creen que interpretarían ustedes? Si ven el P-sillo, ¿ustedes qué dirían que es? ¿Un código? Un código, pero lo que nos pasó en esa época, y por eso les digo, parece chiste, pero es anécdota, es que el comprador de esa cadena, los compradores son los que compran los productos de las cadenas y definen qué se va a vender, pensó que eso era un pocillo, dijo pues P-sillo, era P-sillo blanco o negro, me acuerdo, no tenía nada más. Entonces el comprador, sin ver el producto más, dijo, eso es un pocillo, y él pidió esperando que le llegaran pocillos y le llegaron pantaloncillos. Entonces, todo esto para contarles que nosotros desde Lógica creemos que la factura electrónica no es solo implementarla por implementarla, sino que creemos que hay dos grandes elementos que hacen que la factura electrónica en procesos entre proveedores y cadenas, entre proveedores de productos y cadenas, se hagan más eficiente a través de lo que nosotros llamamos GTINes o GLNs. Los GTINes son como nosotros, los que sabemos del tema, les llamamos al código de barras de producto. El código de barras del producto se convierte en la cédula del producto. Entonces, el chocolisto crocante de 200 gramos tiene su número de identificación que lo acompaña a lo largo de todo su proceso, desde que el producto se crea hasta que un producto se factura, hasta que un producto se lo lleva a un consumidor final, hasta que el producto muere. Lo que hemos entendido, y por ejemplo, esto lo hemos venido trabajando con las compañías desde el piloto de factura electrónica, es que en ese proceso, en ese relacionamiento entre proveedores y cadenas, se hace muy importante no solo hablar de una descripción de productos, sino también hablar de códigos de barras o como nosotros los llamamos GTINs. Entonces, como les contaba, pues nosotros estamos un poquito rezagados en el tema de implementación de factura electrónica, pero pues Chile y Brasil
México y Argentina, que son como los abanderados en factura electrónica en la región son Chile y Brasil. Ellos incluyeron el GETIN como una llave, incluyeron el código de barras como una llave para hacer la segunda fase de validación que hará la DIAN. Entonces, nosotros tenemos claro, y por los foros en los que estuvimos con la DIAN, cuando estábamos en todos estos procesos, siempre nos decían, la primera fase es que todo el mundo facture. La segunda es ya hacer validaciones sobre esas facturas electrónicas, hacer validaciones de que realmente ese producto, si es el que me están diciendo, si se debe facturar, si deben ser los costos. Nosotros hicimos un estudio, yo les contaba que nosotros teníamos una organización dedicada a la investigación, donde revisamos qué pasaría si uno factura con GTINs y GLNs. Entonces encontramos que se reducen los errores en más o menos un 2.3%. Y yo sé que uno dice, 2.3%, eso no es nada, o sea, ¿cuál es el beneficio? Pero cuando tú eres una compañía de consumo masivo que genera 1 millón de facturas al mes, pues 2.3% es un ahorro gigante. Y adicional a eso, pues nos genera unos ahorros alrededor de lo que nosotros llamamos cadena de abastecimiento, red de valor, que es lo que pasa desde que el producto se crea hasta que el consumidor final se lo lleva, de 7,246 pesos. Nosotros hicimos un estudio de cuál era el impacto de usar factura electrónica. Entonces dijimos, bueno, si yo quiero implementar, porque nosotros desde el 97 pues hemos promovido el uso de la factura electrónica, la estandarizamos, por eso fue que en su momento hicimos parte del piloto. Nosotros hicimos un estudio buscando la masificación de factura electrónica y encontramos que cuando uno implementa factura electrónica, tiene un ahorro de 600 por cada factura, ¿no? De 600 pesos en gente. Entonces, lo que yo les decía, las personas ya no se van a dedicar a levantar el teléfono, no tiene uno a su vendedor cruzando facturas con el cliente, sino tiene a su vendedor haciendo lo que debería hacer, vender. Y tiene las personas de contabilidad no sufriendo porque la factura no se radicó, sino generando información, que es lo que hoy necesitamos. Hay un ahorro relacionado a gastos administrativos de más o menos 6,641 pesos. Entonces yo les contaba que si la factura, o no se la alcancé a contar, pero por ejemplo, en mi ejemplo les decía Juliet que vende vasos a cremelado. Si Juliet se equivoca en la factura, Juliet tiene que hacer dos cosas. Revisar por qué se equivocó y si facturé de más, pues generar una nota, ahí siempre se me olvida, es una nota débito o generar una nota crédito dependiendo del caso. Todos esos procesos de generar una nueva nota, de revisar y demás, todos esos procesos nos contaron que cuando se hace factura electrónica y la hago bien, tengo un ahorro de más o menos 6,641 pesos. Y cuando no me quedo solo con la factura electrónica, sino que implemento otros documentos electrónicos, como lo es, por ejemplo, la orden de compra, donde ya la orden de compra no se la envío por correo, sino la envío de forma electrónica, pues hay un ahorro de 7,246 pesos. Por eso nosotros creemos que no es solo generar la factura, sino también generarla con estándares y hacer la mejor implementación en proceso. Adicional a eso, en el 97 nosotros nos centramos con Asobancaria y estandarizamos el código de barras que debería tener una factura para que ésta se leyera en todos los bancos. Hoy nosotros tenemos más de 2,000 compañías que utilizan este código de barras para identificar las facturas para que luego yo se pueda ir a recaudar al banco. Bueno, esto ya se los conté, les voy a contar acerca del código de barras. ¿Qué es eso? Entonces, yo no sé si ustedes lo han visto, que es el código de barras que uno ve en la factura de servicios públicos. Y a través de ese código de barras es que los bancos pueden hacer o pueden entregarle a la empresa un cruce de información de quién pagó, cuánto pagó, dónde pagó, qué costo pagó, para que luego los procesos de ustedes
de las personas de contabilidad sean mucho más limpios, donde yo ya integro el valor de lo que recaudé en el banco y ya no tengo que tener una persona cogiendo los extractos bancarios y relacionando uno a uno de quién es ese dinero, sino a través de este código de barras, cuando lo lee el banco, puede saber si está o no está correcto. Ya miro la pregunta que me... Si está o no está correcto el pago. Este código de barras, como les digo, nosotros lo estandarizamos más o menos en el 97. Hoy se reciben en todos los bancos. Entonces, la factura electrónica no solo va solita, sino en esa representación gráfica, pues también lleva el código de barras para que luego uno se pueda acercar al banco y lo pueda pagar. En el mundo ideal, y lo que todos quisiéramos, es que los pagos también se hicieran de manera digital. Y cuando yo hablo de manera digital, pues que no tuviéramos que ir a un banco. Lastimosamente los colombianos nos encanta ir al banco. Y este proceso de ir al banco, por ahora, seguirá. Entonces, en ese proceso de ir al banco, lo que significa es que muchas empresas, y más las empresas que entregan de cara hacia consumidor, pues necesitan saber qué consumidor me está pagando. El caso que les contaba de la empresa de 1 millón de facturas, entonces imagínate uno conciliando 1 millón de facturas o millones de consignaciones, estos códigos de barras nos permiten hacer más transparente el proceso. Este código de barras, ¿qué información contiene? Contiene un código que identifica a la empresa y que luego el banco amarra este código a su número de cuenta, identifica el número de factura o una referencia de pago. Normalmente, por ejemplo, un estudiante no es un número de factura, normalmente aquí en el estudiante vemos su número de cédula sabiendo que ya pues pagó el semestre. El valor a pagar y una fecha límite de pago. Entonces, nosotros desde Lógica, y esto es conocimiento para todos ustedes, y si tienen su empresa son cordialmente bienvenidos, nosotros somos unos fieles creyentes del estándar, obviamente los desarrollamos y los hemos visto trabajando en acción. Es la razón por la cual nosotros hoy tenemos un convenio donde dice que si una compañía no tiene código de barras y es una pyme, pues puede acceder al código de barras sin ningún costo, siempre y cuando sea una pyme. Este es el programa de certificación que tenemos para pymes. Aquí contarles, solo esto es publicidad política pagada, contarles que desde Lógica acompañamos a las MIPES. El 90% más o menos de nuestros afiliados son MIPES, razón por la cual nosotros queremos acompañarlas en varios procesos. Entonces tenemos un programa de certificación para MIPES, trabajamos con Colombia Productiva, con el Ministerio de Agricultura. Entonces si alguno de ustedes tiene por ahí su empresa y está vinculado con ellos, pues más que bienvenidos. También es publicidad política pagada, tenemos una plataforma de formación virtual que está alojada en EDX. EDX es la plataforma virtual de formación más grande en el mundo, fue creada por el Harvard y por MIT. En EDX ustedes pueden ingresar y hacer nuestros cursos sin ningún costo, y no solo de nosotros, de miles de universidades en el mundo. Los invito a que conozcan EDX, no solo porque conozcan nuestros cursos, sino también para que conozcan esa plataforma que tiene unos cursos maravillosos. Uno puede hacer cursos en línea, hay una micromaestría, por ejemplo, y si uno se quiere certificar, pues ya paga por el certificado, pero puede adquirir mucho conocimiento sin ningún costo. Los invito a EDX, yo soy una fan número 1 de EDX porque uno se forma solito en sus tiempos y demás. Entonces, esto es lo que les quería presentar. Quiero escuchar como las preguntas. Sí, Alejandro nos dice, he visto sistemas de facturación que dejan realizar facturas con fecha de generación hasta 10 días antes de la fecha actual. Esto asumiendo que durante los últimos días no ha generado ninguna otra factura, para la DIAN queda radicado con la fecha de generación de la factura o la fecha de emisión.
Entonces, esto pasa muchísimo y yo, por ejemplo, en una vida pasada, cuando las facturas eran físicas, lo hicimos. Entonces, uno generaba facturas el 3, 4 de enero con fecha del 30 de diciembre. Si tú soportas la fecha de generación y no tienes una posterior con una fecha diferente, la puedes, ¿qué? Lo puedes hacer. Para la DIAN tiene dos fechas. Tiene la fecha de generación de la factura, que es la fecha de cuando la generé, y tiene la fecha de aprobación por parte de ellos. Como les contaba en el modelo que tenemos de factura electrónica, es la DIAN quien aprueba que tú puedas o no generar la factura. Entonces, tú le mandas una copia, ellos tienen 48 horas para darte respuesta, entonces razón por la cual pues tienes una gabela de 48 horas, 10 días no se puede, ya no se pueden esos 10 días, y quedaría con la fecha de generación y la fecha de emisión para la DIAN. Otra cosa que lo sepan, nosotros, y yo lo he vivido en carne propia, tuvimos en el pasado esas malas prácticas de generar facturas con fechas posteriores o anteriores. Ya las compañías, las grandes compañías de las compañías que manejan un volumen interesante de información, no permiten eso. Las empresas tienen fechas de corte donde dicen, yo recibo facturas de marzo, por ejemplo, estando ahorita en marzo, recibo facturas de marzo hasta el 25 de marzo. Más allá del 25 de marzo me llega una factura y así la hayan emitido, por ejemplo, marzo, estoy segura que para muchas empresas cierra el 26, que es el próximo viernes. Si yo el 30 le quiero facturar a una compañía muy grande, ya no me la recibe. Ya tengo que entregársela con fecha de abril y la tengo que entregar el primero de abril o el día siguiente de abril. Entonces, esa era una mala práctica. Yo les cuento que en una vida pasada yo también la hice, pero esta ya no se puede hacer porque ya hay una validación y una aprobación de generación por parte de la DIAN. Uno tiene la gabela a los 48 horas, pero 10 días ya no se puede. La otra pregunta que me decían es que si hay un valor mínimo de compra para poder emitirla. No. Por ejemplo, cuando uno hace donaciones, cuando las empresas donan productos, las empresas donan a costo cero, pero deben facturarlo y se factura solo el IVA del producto. Por ejemplo, es una factura que con valor de compra va en cero, pero lleva el IVA que se le debe pagar a la DIAN, como cuando uno dona productos. Entonces, no hay un mínimo de compra. Por ejemplo, uno puede ir a El Éxito. Yo trabajo con El Éxito, yo sé que El Éxito tiene ya implementada factura electrónica. Uno podría ir a comprar un dulce de 500 pesos y podría ir y decir, necesito una factura electrónica y ellos me generan factura electrónica. No hay ningún límite mínimo de compra emitirla y como les digo, las donaciones siempre van con valor cero. No sé qué, de las dudas que teníamos o de lo que queríamos revisar al inicio, estoy viendo y veo que no nos falta nada. No sé si tienen alguna otra duda con el tema de factura electrónica. Nos falta por revisar algo. ¿Todo fue así de claro? A mí me tomó años entender factura electrónica. Bueno, yo no era contadora. Tengo una pregunta. Dímelo. ¿En qué casos debemos usar la factura de contingencia? Ay, gracias por la pregunta. Tienes toda la razón. El modelo de factura electrónica también reglamentó la factura de contingencia, que se utiliza cuando el sistema de información, mi sistema de información, el que le envía copia a la DIAN, falla. Entonces, si mi sistema falla porque se dañó, porque A, porque B o porque C, yo como empresa tengo la posibilidad de facturar pro forma con unos rangos de facturación especial, que son las de contingencia, y solo se utilizan cuando mi proveedor de tecnología o mi sistema de información se ha caído. Si no ha pasado ninguna de las dos, yo no lo puedo usar.
Cuando la DIAN tiene intermitencias, lo que dice es, téngame la factura, porque tuvo intermitencias. Le decía, téngame las facturas ahí y cuando yo me destrabe, si así lo podemos decir, me la generan nuevamente. Entonces, la contingencia existe. ¿Por cuánto tiempo es válida la contingencia? No he visto que eso, yo he visto contingencia que no ha pasado más de una semana. Porque como eso es tan crítico, yo no me imagino una compañía más de una semana facturando manualmente. Porque lo que pasa aquí es que como es un rango especial, hay un proceso como de facturación manual o facturación por computador con unas proformas impresas, pero luego tienes que digitalizarlas y enviarles copia a la DIAN cuando el sistema se active nuevamente. Entonces, en el piloto, cuando Bavaria, que era el más grande de todos, nos decía, contingencia yo no voy a manejar. Si tienes un proveedor que la envía hace meses, ¿tienes algún inconveniente por aceptarla así? Si lleva meses enviándola por contingencia, yo dudaría mucho que fuera contingencia y aquí lo preocupante es que los cruces contables con la DIAN no van a dar, porque la DIAN no va a tener esta factura pues, registrada, porque lo que dice es que la contingencia se hace hasta que se levante. Tú no tendrías inconveniente, pero sí tiene inconveniente el otro, porque lo que yo he sabido es que pierden la certificación los proveedores de tecnología. Si duran mucho tiempo en contingencia, pierden la certificación, ya no pueden generar factura electrónica. Entonces, no tienes tu inconvenientes, pero sí tendrá inconvenientes el proveedor de tecnología y quien genere esa factura de esa manera. Respondí tu pregunta, María. Sí, señora. Y otra preguntita ahí mismo. ¿Esa contingencia debe tener también, ¿cómo se llama esto? Oye, la resolución o es libre? Sí. Simplemente darían la cifra. No, sí, cuando uno, ya algo que no les expliqué es que cuando comenzamos este proceso hace muchos años, la mayoría de empresas que hicimos parte del piloto fuimos propuestos, o sea, nosotros nos propusimos voluntariamente. Cuando uno dice yo quiero facturar electrónicamente, pasa un proceso en la DIAN como de pruebas y la DIAN le genera dos resoluciones. Una, la resolución de factura electrónica y otra, la resolución o la numeración de contingencia. Entonces son diferentes, esa numeración la genera la DIAN. Entonces así como tenemos la numeración de la factura física, tenemos una numeración para factura electrónica y una numeración para factura de contingencia y es la DIAN que la genera. Marta. Muchas gracias. Listo. Marta Raigoso, ¿tienes una duda o la que colocaste en el chat? Que te veo con la mano levantada. No, ya, listo. No sé si tienen alguna otra duda. Dudas, quejas, reclamos, felicitaciones, lo que quieran. Creo que nos quedó muy claro el tema. Nosotros les hacemos llegar la presentación. Eso era todo. Muchas gracias por su tiempo. Juliet. Muchas gracias. Primero agradecerle de parte del INTEP, el Instituto de Educación Técnica Profesional, la vinculación suya y de Lógica.com con todo el proceso de capacitación y de formación que estamos haciendo con nuestros estudiantes y egresados. Agradecer después su vinculación, la participación, y recuerden que el día de mañana hay una conferencia para los estudiantes de tecnología en gestión contable sobre innovación, y el viernes hay una para los estudiantes de contaduría pública sobre contabilidad de la sustentabilidad. Adicionalmente, muchachos y Juliet, los invito a que visiten la oferta de formación que nos ofrece Lógica. Es totalmente gratuito y ya cada quien decide
pues si se certifica de acuerdo pues a su requerimiento y a sus quereres. Nuevamente, Juliet, muchas gracias a ustedes muchachos por la participación. Muchas gracias por permitirnos estos espacios y como les dije, los invito a EDX, no solo porque vean los cursos de lógica, sino porque en serio los cursos que hay ahí son buenísimos y son de universidades mundiales, entonces más que invitados. Muchas gracias a todos. Gracias muchachos y profesores por su participación. Muchas gracias, feliz noche. Ay, mejor.